Bienvenidos una vez más a nuestro contenido aquí en Radio Visión Celestial, la radio que te conecta al ciego. Recuérdense suscribirse con nosotros y dar a la campanita para que cada vez que nosotros somos un contenido, YouTube le notifique a cada uno de ustedes el contenido que tenemos para cada uno de ustedes y para el disfrute de lo que el Señor quiere hablarle en ese momento. Como hoy y otros días hemos hablado de diferentes temas, hoy traemos un tema, es la armadura de Dios. ¿Qué nosotros debemos hacer? ¿Qué nosotros debemos señalar? ¿Cuáles son nuestro camino? ¿Cómo nosotros debemos caminar en base a nuestra vida en Cristo o nuestra vida cotidiana? Dice Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra el principado y contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra vuestros espirituales de las regiones celestes. Como bien y acaba de detallarlo en Efesios 6:10, los versículos 10, 11, 12, dicen sobre con quién nosotros tenemos nuestras luchas. ¿Por qué nosotros debemos armarnos de la armadura de Dios? ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es con un hermano. Nuestra lucha no es con tu amigo. Nuestra lucha no es con tu vecino, con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa. No es esa lucha que tú ves continua, que a veces tú dices, ¿por qué es lo que está pasando? No es. Son muchas veces influencias del maligno. Porque Efesios claro te lo dice. Efesios claro te lo dice sobre eso, sobre que nosotros tenemos en el capítulo, en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Es decir, yo no tengo lucha contra mi hermana o mi hermana, que son mis sangres. Yo no tengo lucha con mi esposa, tú no tienes lucha con tu esposo, yo no tengo lucha con la esposa, con el esposo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que tener ningún tipo de problema ni circunstancias, sino que esas luchas son iniciadas por vuestros espirituales de maldad. ¿Y cuáles son? Cuando te dice revestido de toda armadura de Dios, ¿cuáles son las armaduras de Dios? Su palabra, la oración, el ayuno, la búsqueda continua de la presencia del Señor, la búsqueda continua del Espíritu Santo, la búsqueda continua que tú tienes que tener conectado con el Padre para tú estar revestido de toda armadura. Las armaduras de Dios, bien y como que el cata esto, dice que son las que no protegen contra vuestras espirituales de maldad, porque no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra vuestras espirituales de maldad, contra principados. Gente que siempre, gente no, espíritu maligno que siempre nos quieren hacer la guerra a nosotros. Espíritu maligno que están diseñados para hacerte enviaciones y para ponerte en duda el propósito de Dios. Son una de las más cuando le ponen en duda las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser revestidos de la armadura de Dios. ¿Y cómo revestirte? La oración es una de las cosas primordiales para revestirte. Si tú no oras, tú no te puedes revestir de la armadura del Señor. Tú no puedes contar con la armadura del Señor si tu oración. Porque una persona que no ora se descuida de todo. Una persona que no ora, que no busque una búsqueda continua con el Señor, está desarmado. Es como cuando un policía va a hacer un operativo o los militares van a una guerra sin armas.
cuando tú estás en oración, si tú estás conectado con el Padre, tú estás yendo a una guerra sin alma. Y si tú vas a una guerra sin alma, es propenso a que tú mueras y te maten. Y esta muerte no es tan física la que estamos hablando. Estamos hablando de una muerte espiritual. Y cuando tú tienes una muerte espiritual, tú tienes grandes problemas. ¿Por qué? Porque la muerte es espiritual. La muerte espiritual te comienza a debilitar físicamente. Porque he escuchado ocasiones que hay personas que mueren espiritualmente y después mueren físicamente. ¿Por qué? Porque han sido desechados. Tienes que revestirte. Porque dice aquí el versículo 13, por tanto, tomad toda armadura de Dios, porque para que podáis resistir en los días malos y habiendo acabado todo esto, al fin, estar firme. ¿Por qué? Porque el Señor está claro que las luchas que tú tienes, que yo tengo, que otros tienen, no es contra otros, sino contra vuestros espíritus de maldad. Por eso te dice que te reviste para que tú estés firme al final cuando se acabe esta guerra. O cuando tú tengas un problema en esos días magos. Esos días magos a los cuales tú dices, wow, yo no veo a Dios, no siento a Dios. No es que tú no estás sintiendo a Dios, Dios está ahí, pero tiene que revestirte para que tú puedas resistir a esas acechanzas del enemigo. Perdón. Entonces, estoy un poquito afectado de la gripe. Entonces, tienes que revestirte, porque dice el 14, estar pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de coraza de justicia. Y el 15 dice, los calzados de los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe. Aquí quería llegar. ¿Qué tan importante es la fe en la armadura del Señor? Si bien y dice su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es algo que realmente tú no estás viendo. Es algo que realmente tú no estás visualizando. Es algo que tú no estás palpando. Es algo que tú no estás en tu entorno, tú no lo sientes. Pero la convicción de la fe es algo que tú vas a ver el resultado de lo cual tú has pedido. Entonces, para ser revestido de la armadura es tener esa fe de que sea lo que sea las enviaciones, sea las malas influencias, sea los malos tiempos, sea los malos días, como quiera, por tu fe tú serás salvo. Y por tu fe tú serás reivindicado en la presencia del Señor. Y por tu fe seas revestido de la armadura del Señor para que tu fe siga firme y al final puedas sostener la obra, puedas sostenerte en Dios, puedas sostenerte en lo que Dios quiere hacer en tu vida y en los propósitos que dice. Dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Yo no había leído el 18 y te lo dice claro que tienes que estar orando en todo tiempo. Dice, y el 19, y por mí, al fin de que abrir mi boca, me sea dada la palabra para dar a conocer el de nuevo del ministerio del Evangelio. Por eso es que cuando uno va a hablar, cuando uno va a expresar, cuando uno va a decir, uno tiene que orarle al Señor para que el Señor pueda darle las buenas nuevas del Evangelio. Como claramente yo te estoy diciendo acá, tienes que revestirte del poder de Dios, tienes que revestirte de oración, tienes que orar, tienes que buscar para que puedas resistir a las cosas que son enviadas malignas para ti y para tu vida y la de tu familia. Tu padre, tu madre, tu tutor, revistes a tus hijos con oración.
No dejes que tus hijos salgan de la casa sin orar. No dejes tú salir de tu casa sin orar. Tú no sabes las cosas y las enviaciones y las batallas que tú estás librando con una oración. Ora ante el Padre. Siempre estar comunicado con el Padre para que tú veas los beneficios y lo de resistir a toda enviación maligna. Recuérdense suscribirse en nuestro canal de YouTube, de la campanita, que viene contenido fresco de nuevo para cada uno de ustedes. Bendiciones, Dios que bendiga. Radio Visión Celestial, la radio que te conecta al cielo.